Ya chicos, veamos ciertas cosas del negocio lechero. ¿Cómo se paga la leche? Cuando tenemos una planificación de todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Tenemos que ver cómo se calcula el precio de la leche. Ya. En los costos, ¿no es cierto?, de la producción, obviamente, dependiendo de la superficie de tierra, ¿no es cierto?, destinada a la lechería, obviamente el nivel tecnológico, la inversión que tengan en las máquinas de ordeña, en la sala de ordeña, ¿no es cierto?, y la capacidad de gestión de los productores, es necesario, ¿no es cierto?, estimar, ¿no es cierto?, todo. Entonces el costo del litro, para que después veamos cómo se calcula cuánto le pagan, ¿no es cierto?, ¿qué tiene que incluir? Todos los gastos. Que obviamente está la alimentación, mano de obra, medicamentos, gastos veterinarios, ¿no es cierto?, las manutenciones, el equipo como tal de la sala de ordeña, los impuestos, obviamente todo, ¿no es cierto? Los mayores costos siempre son la alimentación. Y si que la lechería está creciendo y tiene que comprar a animales, o bien la reposición, es decir, toda la crianza de la vaquilla, hasta que llega a la vaquilla es el costo más alto. Pero eso en conjunto con la alimentación. Sí, no, pero depende de qué tamaño sea la lechería y cuánto queráis de reposición. O sea, no hay uno más, depende del año. Normalmente la alimentación. Si tú me preguntas, lo normal es la alimentación. La mano de obra también es costo importante y otra cosa, si la lechería es más chica, el costo de mano de obra es más alto porque se dividen menos vacas, ¿me entienden? Entonces, en el fondo te sale más caro, o sea, en el fondo dividir una persona, no sé, en 100 vacas a una persona cada 20 vacas. Entonces, obviamente son más relevantes. Entonces, depende del tamaño, va a variar un poco la línea de costo. ¿No es cierto? Que estos son, ¿no es cierto?, la alimentación y nutrición, que vamos a hablar un poco más adelante, pero poco. Una presentación nomás como recomendaciones, ¿no es cierto?, patrimonio genético, todo lo que es la inversión en semen, y cómo han ido mejorando su núcleo genético, la reproducción, ¿no es cierto?, junto con el núcleo genético, salud animal, el tamaño del rebaño, la producción de alimentos, si es que la lechería hace producción de alimentos, en términos de esto, si no sale más caro, como en la lechería acá en la zona central, los costos, ¿no es cierto?, y la inversión y registros. Ya, la pauta de pago, ¿cómo se hace? ¿Cómo se calcula? Primero, el precio tiene un precio base, que cambia, no es fijo todo el año. Hay un precio de invierno y hay un precio de verano. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, este es del año pasado. El de ahora no lo puse porque era más bajo. Entonces, ya está a 111, está a 111 ahora. ¿Ya? Pero está a 124, lo dejé. ¿Ya? El 100... Ya. Entonces, ¿qué se calcula? Tiene un precio base que es 124, pero para eso tiene que entregar como mínimo 3% de peso volumen de grasa y 3% de peso volumen de proteína, que es lo mismo decir 3% de peso volumen es lo mismo decir que 30 gramos por litro. Ya, eso significa, por si acaso, eso es lo mínimo que tiene que entregar la leche. O sea, la leche no puede venir con menos de 30 gramos por litro o 3% de peso volumen. Aquí tiene que acordarse de hace muchos años que me cago, cuando uno hacía las conversiones. ¿Ya?
Pero eso es lo que significa 3% peso volumen, es 30 gramos por litro, tanto de proteínas como materia grasa. Esa es la base. Si no tiene eso, no es leche, no sé si me entienden. Y no se paga. Ya, de ahí se paga por grasa y proteína. Ya, de ese base que dijimos 30 gramos por litro, ¿no es cierto? Se valoriza el resto, lo que sube, a 800 pesos el kilo. Es decir, mientras más grasa tenga la leche, más se paga. Obviamente la grasa la usa Soprole, que voy a hablar de Soprole no porque tenga buena ni mala Soprole, sino porque la zona central es donde se vende. Y ese es un problema que tienen los lecheros. Ahora se lo voy a decirlo al tiro antes que se me olvide. ¿Ya? Todos tienen claro lo que es un monopolio. Todos tienen claro lo que es un monopsonio. No. No, eso no. Ya, monopolio, esto es una persona que produce. Todos tenemos, aquí en Chile hay monopolios. Sí. Hay unos que tienen que ser, para no pelear con nadie. Entonces, Chilectra es un monopolio. O sea, no se llama Chilectra, ¿cómo se llama? Enel. Bueno, la cosa Enel. ¿Cómo se llama? Pero Chilectra se me quiero el carnet. Ya. Pero nosotros, nadie, porque tú te enojas con él y no te puedes cambiar de compañía. No. Entonces, eso es un monopolio. Él te vende la electricidad y tú tenés que comprársela sí o sí a él. Ya. Monopsonio es un solo comprador. Supongamos, todos ustedes son productores de leche y yo soy el único que vende leche. O sea, el único que compra leche grande. Por lo tanto, ustedes no pueden venderle a otro porque en el fondo se van a quedar acachados. De eso siempre se acusaba a las empresas lecheras. Porque ellas se dividieron el país, y en parte es cierto, o sea, no es cierto, no es en parte. Porque Soprole compra en esta zona central. Columba al sur, Chirolac más al sur, Nestlé, no me acuerdo, Los Ángeles. Todos tienen su sector de compra. Entonces, le cuesta, ¿no es cierto?, al gallo venderle a otro. Existen queserías que compran, pero las queserías no compran tanto. Son generalmente queserías medianas, ¿no es cierto?, o chicas que hacen queso y compran leche, pero entonces muchas lecherías, ¿qué es lo que hacen? Y además encima las queserías no te compran lo mismo todos los años, o sea, o todas las semanas o todos los días, porque tampoco tienen grandes volúmenes de venta para recibir tanta leche y quedarse agachado con la leche. Entonces hay lecherías que venden, no sé, media producción del día va a cierta hora y retira la quesería y el otro día va a Soprole, ¿no es cierto?, y retira el resto de la otra orden. Van, ¿no es cierto?, tienen dos compradores, tratando de no... Ahora, las queserías tienen muchas menos restricciones que las que vamos a hablar ahora. Son muchas menos restricciones que las que tienen las grandes compañías. Ya, sigamos. Ya, y proteína, ¿no es cierto?, que es más difícil subirla, sobre los 30 gramos, paga 2.000 el kilo de proteína. Profe, ¿y ese análisis quién Lo lo hace hace? Soprole. ¿Y qué pasa si está alterado? No, porque en el fondo lo podéis mandar a hacer como si se... particular también. ¿Ese análisis se hace cada vez? No, se hace más o menos cada 15 días, son quincenales. Todos son quincenales. ¿Y estos precios van variando según las otras empresas? No. ¿Los estudios? No, son dos precios base. De aquí son el resto el bono. Hay un precio base que el anterior, que dijimos 124, Sí. ¿no es cierto? Que es el precio de invierno y precio de verano. El precio de invierno es más alto porque es más caro producir. Y el precio de verano es más bajo porque tiene, ¿no es cierto?, menos costos adicionales. Entonces, por ejemplo, ahora está 111 y eso que estamos en precio de verano. O sea, supuestamente ya ligerito va a pasar a precio de invierno y lo van a fijar de nuevo. Y tiene otras variables ese fijo, porque tiene que ver con el precio internacional de la leche. El precio internacional de la leche se fija en kilos de leche. Y kilos de leche no es que sean fluidos, sino que kilo de leche significa leche en polvo. Esa es como la unidad internacional de leche. ¿Cuánto vale un kilo de leche en polvo? ¿Y cuántos litros necesitan para hacer un kilo de leche en polvo? Esto lo sacan viendo los envases del supermercado. ¿Cuánto agua hay que echarle? Para hacer
¿cierto? Son 7 litros por 1 kilo, 7 litros de fluido es 1 kilo de leche en polvo. Por eso a veces, muchas veces yo hablo en kilos, y se me olvidó explicársela, pero en el fondo todo, como la medida internacional, es en leche en polvo, no es leche fluida. ¿Me siguen? Sí. Ya. O sea que necesitas 7 litros para hacer 1 kilo de leche en polvo. Sí. Por, 1 por 7. sí, ahí te hacen 8, pero bueno, son como 7. Sí, es como 7. Es como 7 litros y 4. ¿Ya estamos bien? Ya. Sí, para que me sigan. Ya, de ahí estamos todos de acuerdo. Después se vienen los bonos. Estos, ya, los bonos son en base a porcentaje. Ya. Ya, acá hay un bono que se puso hace mucho tiempo y sigue, que es el 5% de lecherías, ¿no es cierto?, por tener estanque. Ahora, ojo, eso se puso como al principio de los 80, porque antes se aceptaba, ¿no es cierto?, ir a buscarlo esos como tarros y los subían a los camiones, así como en la antigua. Ya, desde como el año 82, 83, me puedo equivocar, ¿no es cierto?, por ahí Soprole, estoy hablando de la zona central, dijo, no se compra a ninguna lechería que no tenga estanque. Entonces, el estanque es caro, ¿no es cierto? Entonces ahí todos hicieron una inversión y quedó ese bono, entre comillas, que te ayudaba. Entonces, en vez de pagarte 124, son como 7 pesos más. O sea, a 124 le vamos a sumar 7. ¿Me entienden? Entonces, ese solo por tener estanque. Ahora, no existe lechería sin estanque, ¿eh? O sea, ese 7 pesos es como parte de la lechería. No compite porque teniendo se compra. De ahí viene la célula somática. Que hasta 300.000 células somáticas por ml te da un 10%. Es decir, como 14 pesos más si tienes 300.000 en el estanque. Entonces ahí, siguiendo el mismo ejemplo, teníamos 124 más 7 más 14. ¿Ya? En el mejor de los casos. Y si sobre 800.000, ya te quita 14 pesos el precio base. ¿Cómo anda la producción nacional en cuanto a eso? No. Las lecherías que uno ve son todas de 300, 400. Salvo las que les venden solo a queserías, que son muy chiquititas. Porque las queserías no piden célula somática. Esas son las que dan con antibióticos. No puede ser tanto con antibióticos porque no puede hacer queso, no se cuaja el queso. Si las queserías no pueden tener eso, o sea, en el fondo no puede, no lo busca, pero no puede, porque si no va a hacer nunca el queso. Ya. UFC, unidades formadoras de colonias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era el UFC? ¿Qué es lo que mide? No, la cantidad de bacterias, las bacterias que tengan. ¿Qué bacterias? Porque no es cualquier bacteria, es una bacteria. Coli. Por lo tanto, si tienen alto el UFC, ¿qué significa? Está contaminada. Ya, Hay mucha pero inflamación. Ya, no, la inflamación es la anterior. Ya la somática. No, esa es la anterior. Célula somática es mastitis, inflamación, todo lo que quieran. UFC es otra cosa. ¿Qué es lo que es UFC? Es que dice coli. Tan Ya. sucia Sucio, el pezón. por lo tanto, ¿qué está fallando? La El manejo. limpieza, el manejo. La rutina La rutina. de ordeña. Si uno tiene alta UFC, sino como lechería, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Significa que está haciendo poco prolijo en la rutina de ordeño. Entonces, uno ¿qué tiene que revisar? Entonces, todas estas cosas tienen una razón. Entonces, si uno tiene alto el UFC, ¿qué revisa? La rutina de ordeño, porque algo está pasando. Ya, entonces eso también. Hasta 30.000 te dan un 14%, ¿no es cierto?, de bono, ¿no es cierto?, 50.000 y sobre 300.000, menos 10. Eso unidades formadoras de colonia, ¿eh? Eso UFC. Ya, aquí me faltó una enfermedad, pero ya se lo voy a decir. Pensé que se había pegado, pero parece que agarré. No saqué la última que puse.
Ya. Hay 3 enfermedades que se bonifican, ahí hay 2, pero voy a decir 3. ¿No es cierto? La brucelosis, tuberculosis y leucosis. Son 3 enfermedades que se bonifican. ¿No es cierto? Brucelosis, tuberculosis y leucosis. Las 3, ¿no es cierto? Más o menos el 5% de libre por cada una de esas enfermedades. Por lo tanto, una lechería positiva a tuberculosis, ¿le vende a Soprole? Sí, se gana apenas 7 pesos nomás. ¿Me entienden? Sí. Ahora, ustedes le pagan a nosotros, porque tomamos leche, poca, pero tomamos. Yo, el caso mío, casi, exámela como el queso. No, sí, soy bueno con el queso. Pizza y todo eso. No, ya. Ya, pero, ¿no es cierto? Siguiendo esa lógica, nos podemos enfermar de tuberculosis. No, porque la leche es pausterizada. ¿Me entiendes? O sea, no es que está cometiendo un delito, sino que está, ¿no es cierto?, está diciendo, ¿no es cierto?, y solo, ¿no es cierto?, está bonificando al gasto de este libre de tuberculosis. Acuérdense que tuberculosis y brucelosis son enfermedades que están en plan de erradicación en Chile. ¿Y la leucosis? La leucosis no, por eso tengo la digo parte. El plan de erradicación en Chile es brucelosis hace mucho tiempo. Yo cuando estaba en la universidad, en los 90 partió, todavía no terminamos, pero en los 90 partió, y tuberculosis habrá partido el 2006, 2007. Por eso les digo, pero por ahí partió tuberculosis. Entonces, son los dos que están, las dos enfermedades que están en plan de erradicación. Leucosis la agrega, el esfuerzo lo pide las plantas lecheras, no es gubernamental, solo es un esfuerzo privado. No tiene ninguna restricción, tampoco zoonosis. ¿Qué es lo que busca? En el fondo es el criterio, ¿por qué se eligió leucosis? Bueno, porque es una enfermedad de cierto viral, pero además que para mantenerse libre se necesitan hacer buenas prácticas. ¿Como qué, por ejemplo? Una cosa básica como no reutilizar la aguja. O sea, tan fácil como no reutilizar la aguja, que cuando yo estudiaba, ¿no es cierto?, había doctores que usaban una aguja hasta que perdía el filo, ¿no es cierto? Ya, eso ya cada vez se ve menos, o sea, una aguja, un animal. Entonces esas son, por ejemplo, cosas así, ¿no es cierto? Entonces por eso la empresa lechera, ¿no es cierto?, optó por un esfuerzo, porque optó por un esfuerzo privado, no por el gubernamental, ¿no es cierto?, de que todas las lecherías que se mantengan libres de leucosis. ¿Eso tiene algún beneficio económico? Solo el 5%. No, me refiero en el general de la leche, porque que sea un esfuerzo privado por una enfermedad que no implica un problema. Sí, pues por eso, pero solo el 7 pesos por litro, eso es todo tu... O sea, de hecho, ningún... A ver, ahora, otra cosa, los esfuerzos públicos tampoco tienen beneficio. Es como que la lechería cada vez se siente más aislada, o sea, tú vas así el SAC y te presiona, ¿no es cierto? Y de repente te dice, ya, usted no puede mover animales. Y te hacen como una especie, porque si no te dejas investigar, al final no te deja mover animales, solo para la feria. Pero el que no tenga brucelosis o que no haya tuberculosis, a lo mejor tiene una implicancia internacional, o a lo mejor sí, pues, suena bonito. Y podría significar que pueden vender más leche. Pero me refiero a la leucosis, si tiene alguna, no para el propio lechero, porque claro, no, solo para el lechero. Pero para la empresa no tiene ningún beneficio, si por último de imagen. Sí, pues, ¿no? no, pues sí, pues si el beneficio es que ella está protegiendo ¿qué? La salud pública. No, si no es solo si, no es solo si. No, el bienestar animal, en el fondo, te da ciertas prácticas. O sea, te obliga a la lechería a tener ciertas prácticas, ¿no es cierto? Que se beneficia, ¿no es cierto? Como por ejemplo, hay varias más, pero por ejemplo, que sea una aguja o un animal. Porque una de las cosas principales de que se contagia es el cambio de aguja, la iatrogénica, ¿no es cierto? Usted ya, no sé si es infecciosa, pero se acuerdan que son varias formas, ¿no es cierto? Está la directa, ¿no es cierto? Calostro, intrauterino, insectos y iatrogénica, usar la misma manga, usar la misma aguja. Entonces todo eso, ¿no es cierto?, hace en el fondo, que es lo que obliga a la lechería a realizar buenas prácticas.
en ese sentido, por eso ese es como el beneficio público de la empresa. Es un 5% por cada enfermedad. Porque 5%, en alguna, ojo que esto cambia, por ejemplo, Soprole paga 4, o sea, Soprole, Nestlé paga 4. O sea, por eso no se aprendan tanto los números, porque los números van a variar de acuerdo a la planta, Sino que se paga por la pero sí todos pagan lo mismo. O sea, se beneficia tuberculosis, brucelosis, leucosis, las pagan todas las empresas. Lecheras grandes, estoy hablando de Colún, Soprole, Nestlé, no las... Vuelvo a repetir, por ejemplo, una quesería que también pasteuriza la leche, le da lo mismo, ¿no es cierto? Esto, te paga fijo el litro. No busca ni células somáticas, ni UFC, ni enfermedades. Pero hay predios que para ser libre de tuberculosis hay una gran inversión detrás de eso. Sí. A veces no a ser libre porque te demorás como un año en declarar, o más para declararte, para que te den un certificado. De ahí en adelante te empiezan a O sea, pagar recién. y de hecho sí, pues de ahí en adelante, porque te cobran, porque tú tienes que inscribir, aquí sale, ¿no es cierto?, lechería predio libre por el servicio agrario ganadero, que todos los años tienes que entregar los papeles de la lechería a Soprole, que sigue siendo libre. Sí. Todos los años tienes que renovar como el permiso de circulación. Todos los años hay que sacar las pruebas de libre. Con ese certificado recién. Con ese certificado te pagan. mantienen el precio, todo el año. Tú estás tan libre, es como igual que la revisión técnica, tú estás libre un año. La brucelosis también se evita el tema de los abortos. Sí, pero parece el aborto principal. Pero también es zoonosis. Acuérdense que, ¿qué le pasa a la persona que toma leche positiva de brucelosis? ¿Qué les da? Sí, sí. Pero es la fiebre ondulante. Está bien. La fiebre ondulante. Fiebre ondulante. Pero son raras las ¿Y en lecherías. el hombre qué le pasa? Una criptorquidia. Pues, No, ¿Qué dije? orquitis. Ah, orquitis. Criptorquidia. ¿Cómo es? Pero todas, no es todas. ¿Cuál es la brucelosis? ¿Cuál es de las brucelosis, cuál es la más zoonótica? La melitensis, ¿Ya esa cuál es? la de las cabras. Esa es, bien. Esa es la que produce el kit y la otra no produce. Trabaja en Es cierto, bien. Este presiona a los predios chicos, este los presiona. Sí, los presionan, si no es, o sea, y en el fondo está bien que lo hagan, si no está mal, si en el fondo la única forma de llegar a ser libre es que la presión, si no va a ser, y de hecho, si trabajan en SAC, para que ustedes sepan, como se atrasó tanto la tuberculosis, le costó la salida al director del SAC, no al director del SAC, al director de la enfermedad de tuberculosis, el que estaba a cargo, salió. ¿Y por qué salió? Porque supuestamente el plan era estar libre el 2020. Y No, ya se dio cuenta que no estamos, ya no tienen fecha cuándo, pero estamos lejos de llegar al 2020. ¿Pero en qué porcentaje vamos? No sé en qué Nada. porcentaje. ¿Nada? En el sur sí hay algunas partes que están libres, pero en el sur se ha avanzado mucho más rápido. En la zona más alta está. Ya, otra cosa que se paga, ¿no es cierto? Otra cosa que se paga, ¿no es cierto? Es un bono por tramo de volumen. Ya, aquí, acá no más que se aprendan los números que les dije que no me interesa, el concepto es lechería más grandes, o que entregan más leche, consiguen mejor precio. Ese es el concepto que dice. En el fondo, mientras más grandes sean, mejor precio consiguen. Pero siempre, ojo, que las lecherías tienen que entregar una cuota. O sea, es como, tú te comprometes a entregar, es como a cualquier empresa que abastece a otra, ¿no es cierto? Pide una cuota en el fondo que le permita a la otra funcionar. O sea, no sé, si voy a hacer mermelada, necesito ciertos kilos de manzana, entonces voy a hablar con un productor que dice, ¿cuántos kilos usted de manzana me puede entregar? Yo le compro tanto, y hacen el negocio, y él dice, ya, yo le entrego 30 kilos de manzana, por darle ejemplo. Entonces ahí va sumando 30, el otro 40, 50, y se asegura los kilos de manzana que necesita para hacer mermelada de manzana, que no sé si existe o no, porque es como poca mermelada, pero es como el concepto es ese. En ese fondo, él se compromete una cuota. Mientras la cuota sea más alta, mejor precio consigue. Ah, perfecto. Siempre lo que te castigan. Y los compradores están, o sea, el comprador principal, como en este caso Soprole, está obligado a comprarle a todos
No, no O está obligado, pero en el él fondo, compra pero sí, hasta que hace su cuota. sí, por ejemplo, si yo soy una lechería nueva, cuesta harto que te empiece a comprar Soprole, no tanto. Pero tienes que llenar los papeles, qué sé yo, pero te pones como un año para que te empiece a comprar. No es, si eres nuevo en el rubro, que si tú quieres tener una lechería, ¿no es cierto? No, pero- No es que al otro día tú decís, voy a entregar los papeles y con Soprole llegar con el camión. Pero a lo que voy yo, si Soprole tiene 10 empresas a las cuales le compra constantemente y con la primera empresa que hizo una producción súper grande, No, cubrió su cuota, la otra No, 9 no no te pueden recibe, vender. porque estos gallos, ¿qué es lo que hacen? Almacén. Es que Que hacen la leche en polvo. Si Soprole lo que más hace es leche en polvo, y todas las que más hacen son leche en polvo. De hecho, la leche fluida de Soprole es solo en la región metropolitana, para todo el país. El resto que compra Soprole en todas partes, porque no solo acá, sino en otras zonas de Soprole, ¿no es cierto? El resto de las otras zonas de Soprole es pura leche en polvo. De hecho, el porcentaje es más leche en polvo que leche fluida. ¿Ya? Ya, existe un bono de desarrollo, ¿no es cierto?, que a todos los productores que pertenezcan a una asociación gremial o promoción de leche. La más conocida que ustedes tienen es Pomolac. Pomolac, ¿no es cierto?, es la típica que salía de las futbolistas tomando leche, ¿se acuerdan? Cuando fuimos al mundial alguna vez. ¿No es cierto? Salía el mago Valdía tomando leche con la mamá, y qué sé yo, que yo tomo leche, y no buscar más salía, ¿cierto? Salían varios, ya, ese es de promoción del consumo de leche. Si pertenece, si la lechería pertenecer a una de estas cosas, también se paga plata, o sea, si pertenece a Pomolac, tiene que pagar mensualmente cierta cantidad de plata, ¿no es cierto?, para mantenerse ahí, ¿no es cierto? Y esto no es por porcentaje, ¿no es cierto?, sube 1,2 pesos el litro de leche. ¿Y esto pasaría a ser como un centro de acopio? No, esto No es lo mismo. no es lo mismo, son asociaciones gremiales. Ah, O sea, varios productores se juntan y hacen una asociación gremial. Que aquí les pongo ejemplo, Aprobar, Aproleche Osorno, Agroyanquihue, que más o menos son todas del sur. ¿No es cierto? Que son agrupaciones de productores de leche. Que en el fondo son los que salen en los diarios y que alegan contra las empresas. Si en el fondo, si ustedes, miren, cuando salga, yo sé que yo leo la revista El Campo desde que estoy titulado, ¿no es cierto? No digo que ustedes la tengan que leer, ¿no es cierto?, todos los lunes, pero yo la leo todos los lunes, los artículos que me interesan, no leo el Kiwi, no, tampoco fanático, pero para leer todo el campo. Pero si ustedes se fijan en la revista El Campo, ¿no es cierto?, 2 semanas más o un mes más, cuando cambie el precio, que no me acuerdo cuándo cambia, exacto, cuando cambie el precio a invierno, van a salir ahí uno, ¿cierto?, diciendo por qué es el precio, otro va a decir que es muy bajo porque el precio internacional de la leche es tan alto y cosas así, empiezan los dime y diretes, y son las asociaciones gremiales las que hablan. No es que sea un productor en particular. Son las asociaciones gremiales, son las que hablan, ¿no es cierto?, y alegan contra el monopsonio, que en el fondo que se produce, que tengan, ¿no es cierto?, que donde tú tengas lechería, sea uno el comprador o sea muy poco, los otros son quesería. Pero el hecho de que estén constituidos así igual hace que suban el precio. ¿Ellos logran pelear eso? No, es difícil, los otros son muy grandes. En el fondo tenéis pocos compradores. Mira, el mundo, y después se lo voy a decir de nuevo, para que ustedes me entiendan. En el mundo hay más vacas, pero cada vez con menos dueños. Así es como la cuestión. O sea, hay más vacas, pero la gente que tiene vacas son menos. O sea, cada persona tiene más vacas que antes. Ya no existe el campo con poquitas vacas. Todos los productores tienden a ser grandes ahora, para que sea negocio. Ya, el castigo. ¿Qué se castiga? Obviamente el aguado. Ya, pero ese aguado se toma todos los días, eso sí. ¿No es cierto? Que obviamente se castiga el aguado, que es echarle agua no a la leche y vender por volumen. Pero eso es fácil de probar el aguado. Yo creo que ya hicieron tecnología en alimentos, algo parecido, que es con el punto de congelación, o usan la prueba de los colores, no me acuerdo cómo se hacía, pero yo también la pasé. Sí, ¿no es cierto? Que se mide, ¿no es cierto?, cuando eso, y ahí te miden
si le echaste agua o no le echaste agua. ¿Y el densímetro también? El densímetro son varias. El densímetro, el punto de conjugación, el prisma, eso, el prisma. ¿Y quién mide eso? ¿El chofer? No, pues el chofer saca la muestra. El chofer, No, saca, pero sí, no, el chofer saca la muestra, sí, es verdad. Todos los días, el chofer va, saca la muestra nomás, pero la lleva al laboratorio. Ah, saca la muestra. Ah, sí, o sea, él antes de colocar la manguera, se sube como una escalera, en la lechería grande, a lo mejor las otras son más chicas. Es que el ahora camión la- va recorriendo es como una por olla todos lados. es que hay unas que son la que yo siempre, con la que yo más trabajé, ¿no es cierto? Era un tanque grande, gigante, así como tubular, rectangular, grande. Pero hay unas que son más chicas, que se abre la tapa. Como el jibe. Va, ¿no es cierto? Sí, y saca una muestra, a la rotula, ¿no es cierto? rotula. Pone dónde Ah. es y la llevan, ¿no es cierto? En una cuestión ahí. Un laboratorio. ¿Ah? Sí, pues, pero- castigo monetario nomás, pero igual reciben Sí, la pues sí, lista. sí, tiene que revisarlo, si en el fondo no va a saber si está aguado o no. Y lo mismo que el antibiótico, que se llaman los inhibidores. Y de hecho, tratan de hacer transparente porque te colocan hasta la marca que van a usar para detectar, ¿no es cierto?, el antibiótico, o sea, el kit que usan para detectar los antibióticos. Sí. Porque para ellos inhibe crecer bacterias. Por eso los quesos no pueden tener bacterias, porque tú le echas, ¿no es cierto?, para hacer queso, yogur, tú le echas bacterias. Claro, por eso se llaman inhibidores. En el fondo los antibióticos inhiben el crecimiento de las bacterias que tú quieres para que se corte la leche y se haga el queso o se haga el yogur. Los pajaritos, los famosos pajaritos son bacterias. Sí, el kefir. De hecho, por eso Soprole está, Soprole para que no le copien los pajaritos, irradia los yogur. Sí, pues. Entonces ya esa forma de hacer yogur con el, no sé si ustedes lo hicieron, ¿no es cierto? Y hacer yogur con el blanco, ¿cierto? Que se hacía con la yogurtera, qué sé yo. O sea, si lo hacen con Soprole, yo no lo he hecho cuando chico lo hacía mi No mamá. crece nada. ¿No es cierto? No crece nada porque lo irradia para que no le copien la fórmula del en cambio Column, otros sí lo hacen porque es parte de otra cosa, pero en el fondo eso es lo que dicen. No sé si salió en el diario, la verdad. Sí, eso fue una cuestión del diario, no es... Profe, ¿y hay alguna muestra que tome, así como dijo ahora Guillermo, las muestras esas que toma el chofer, toma alguna cosa directo ahí? Porque ¿quién le asegura? De eso es lo que hace el chofer. No, o sea, que él tome... Que es la mía y la registre. Eso, le haga mediciones, ¿él anda con alguna cosa así o no? No, él no. Todo lo hace el laboratorio. Sí, pues todo lo hace el laboratorio. Y No hace eso- nada. Él no hace nada. Él toma la muestra. De hecho, el gallo del camión ni trabaja para Soprole. Es una empresa externa. En el fondo, hay gente que tú tenías empresas con camiones que recogen esos aljíes, pero no a cualquiera, sino esos con tanque de acero inoxidable. Y eso le presta servicio, no es trabajador de Soprole. Pero, ¿y quién le asegura el que los resultados que está tomando, o sea, la buena fe del... La buena fe, es la buena fe, y si tú no tenés buena fe, tenés que hacerlo aparte, ¿no? Aparte de eso, tomar aparte. Si no crees. Es que si castigan ya es un tema... Pero es que, a ver, realmente las veces que yo he visto que se castigan, siempre han tenido razón Soprole. Para ser honesto, siempre con la lechería se les escapan las vacas, se les desordenan, cosas así. Eso rompe los cercos y se les desordena en la mañana. La primera desorden típico de invierno que amanece como a las 9, entonces a las 6 está todo oscuro, nadie reconoce las vacas. ¿Te dejan contramuestra cuando te Yo toman creo que sí, pero no estoy 100% una seguro. contramuestra? Yo creo que sí. Y ahí dice que no se compra la leche que sale con inhibidores. No te pagan la leche, pues. Ah, pero ¿y cuál es el castigo? Si no te pagan la leche, Que no- pues. que no la Perdiste 10.000 litros. Ah. Claro, si el tanque promedio son. Ahí los tanques son de 5.000, 10.000 y ahí para arriba. Pero como clásico, para decir una cosa clásica, son 10.000. Y eso detectan un poco de inhibidores y se descarta el tiro. Por eso, no te la pagan. Porque además encima, lo que pasa es que, entiéndame una cosa, mezclan leches. Sí, pues. Porque el camión no va a una lechería y vuelve a Soprole. Hacen una recogida, ¿no es cierto? Y por eso tienen que sacar muestras, pues si sacaran solo una al lado, no tendrían para qué Se sacar confunden. muestras. Sino que van mezclando las leches de todas las lecherías que pasan, entonces el camión tiene un recorrido. ¿Y entonces a qué se refiere arriba? Porque dice según la pauta, se castigarán según la pauta. O sea, que tienen una pauta aparte que en el fondo que es cuánta agua tiene. Es que el agua, a ver, la No, pero leche, el inhibidor.
El inhibidor, según la pauta, es qué antibiótico tengan, tiene distintos castigos. Porque es distinto que sea una traza, en el fondo que, por ejemplo, ya, el Ceftiofur, para ponerte ese Ceftiofur, ¿no es cierto?, de Merial no tiene restricciones. Tú puedes usarlos con bajas ordeñas. Pero el Ceftiofur de Drag Pharma son 2 ordeñas las que tienes que perder. Entonces, muchos lecheros agarran Ceftiofur y creen que no tienen. Pero ahí, pero es una traza. Y tiene menos castigo que usar penicilina, por ejemplo, que son 30 días que tienes que botar la leche. Te va a salir mucho más alto el castigo. ¿La empresa qué hace con esa leche? Ahí sí que no sé, eso nunca lo he metido en esa... No, pero en el fondo, por ejemplo, no sé. Según yo, debería botarla. Pero si ya la mezcló con... Vamos, Todo eso pierde. Todo eso debería perderla. Entonces deberían cobrarle el que salió. Ya, no se recibe leche ácida. ¿Qué significa leche ácida? ¿Qué pasa? Cortada. ¿Qué pasó que se cortó la leche? Pues ordeño. No. temperatura. Hay 2 cosas que pueden pasar. O perdió el frío, acuérdense cuántos grados tenía que estar. 4. Ya, se cortó la luz, subió la leche, ¿no es cierto? Y subió la temperatura de la leche, subió la temperatura de la leche, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, se puso ácida. O lo otro, que la mayoría de las cosas cuando se empieza a echar a perder estas máquinas, no es tanto que a veces llega el chofer y está en 4 grados. Lo que pasa es que se demoró mucho desde que sale a llegar a los 4 grados. En bajar. Eso es lo que también tiene que ser rápido. Desde que sale a 38,5 y llegar a 4, tiene que ser rápido. Y eso es lo que más gasta luz una lechería. En llegar de 38 a 4 es lo que más se gasta. No en la mantención cuando ya llega a 4. ¿Qué rápido, profe? ¿1 hora? 1 hora o 2 horas, máximo, 1 hora y media. Desde que sale la leche. Entonces eso es lo que más gasta. Porque enfriar la RAP, porque estamos hablando de lechería, si saca, una lechería saca 8.000 al litro, en la pura mañana sacáis como el 40% de lo que saca y el otro saca 30 y 30, la que siempre la mejor ordeña en la mañana. Entonces tenía el 40% de 8.000, ¿no es cierto? 8 por 4, 32, tenéis 3.200 litros que bajar en 2 horas, ¿no es cierto? Bajar a 4 grados. Y eso, entonces hay empresas que, por ejemplo, buscan ahorrar luz. Entonces hacen como que el tubo baje al fondo, después suba, hace una cosa así para que, hacen unos tubos así como el radiador, para que vaya perdiendo temperatura al tiro. Entonces van haciendo esas cosas así. ¿Ya? ¿Está ahí? Y obviamente solo se comprará leche a 4 grados Celsius. Lo he dicho como 4 veces ya. Pero ahora Lo he dicho como también lo dije unas cuantas veces. Ya, los riesgos, hay muchas cosas que yo le he dicho y las voy a volver a decir y que sí que tiene que volver a decir. Ya, enfermedades, ¿no es cierto? Como las que están libres, ¿no es cierto? Que se tienen que mantener libres. Para hacerse libre de una enfermedad, en todas te piden 3 exámenes seguidos libres. Es decir, 3 y separados por 3 meses. Por decir, para recién de ser libre de tuberculosis, ¿no es cierto?, tienen que dar todas negativas 3 veces. Y ahí te declaran libre. Y después, una vez, ¿no es cierto?, basta con un examen al año. 38. Lo mismo para brucelosis. Son 3 rosa bengalas seguidas, separadas, libres, y después una vez al año. Lo mismo para leucosis, 3 ELISA seguidos, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, una vez al año. Ya, siempre hay riesgo de que se vuelva, ¿no es cierto?, a ser positivo. Los bajos precios, ¿no es cierto?, que se pagan. Ya, una lechería si gana todos los bonos, para que sumando y restando con los 800 kilos, ¿cuánto saca una lechería? Entre 260, 280, 300 pesos el litro. Con eso eso es como lo máximo que uno puede ver las lecherías que más le pagan, ¿no es cierto? Porque si se fijan, hay diferencias, puede ser una lechería buena, pero si es chiquitita, va a tener menos precio por leche, o cosas así.
Entonces, más o menos, porque uno calcula, bueno, una lechería así, que sacara todos los bonos, todas las cosas, como 300 pesos, más o menos el litro, 320, con suerte en algunas partes. Pero no más que eso. Y nos venden a 600 pesos. Si las que están un poquito más elaboradas, nunca. Depende. Bueno, pero 600 sacando la oferta que está oferta. Están ganando el 100%. Ya, pero ojo que también le sacan grasa. ¿Cuánta grasa de la leche entera, se acuerdan? 3,4 o 34 gramos por litro. A no ser que hayan bajado desde que estudié, porque no me he fijado, ni me fijo en lo es, pero bueno, como 34 gramos por litro. Eso es la leche entera. Obviamente, la lechería entrega con 40 y tantos, 38, 40 y tantos gramos por litro. Por eso después sacan esos 800 pesos que sacan de grasa más, se lo pagan. ¿Cachai? O sea, la lechería siempre entrega más. Al final, el Soprole, todas, sacan esa grasa y nos la venden como crema, como mantequilla, queso, etc. ¿Ya? Y hay factores climáticos que influyen directamente sobre el alimento. Claro. Sobre cualquier asunto, alimento base, helada que quema el pasto, ¿no es cierto? La sequía, etc. Porque la sequía, a lo mejor la lechería en sí no está en una zona de sequía, pero ¿qué hace la sequía? Te sube el precio del pasto. En el fondo, si hay sequía, en el fondo, en cualquier parte, la gente va a ir a buscar pasto donde no hay, o sea, donde hay. Va a ir a comprar fardo ahí. Entonces lo que hacen, ¿no es cierto?, es aumentar el precio de forma natural, no artificial, pero de forma natural sube el precio. Ya sea sequía o helada, o nevazones, así grandes, en lugares que no nieva, lo que hace es aumentar el precio del pasto a todos. Ya. Conservación de pastos. No. ¿Pago este? ¿Quieren hacer un break? No. Ay, Está no bueno. decía. Ya. Voy a pasar, ¿no es cierto?, cosas que, ¿no es cierto?, están en el programa, pero tienen que ver con lo que uno más o menos tiene. Yo no les voy a pasar todos, o sea, los pasos generales de cómo se conserva el pasto, porque uno tiene que evaluar eso. Pero uno evalúa más o menos al final de lo que llega, uno llega al final, no está haciendo las cosas así. Pero bueno, vamos a partir con, ¿no es cierto? Oye, ¿no es cierto?, dependiendo de la zona. Las praderas, ¿no es cierto?, naturales o no naturales, ¿no es cierto?, se pueden usar para pastoreo, pero el pastoreo, ¿no es cierto?, siempre tiene pérdidas e inconvenientes. ¿Cuáles son las pérdidas del pastoreo directo de una vaca? Pisar, y cuando defeca, la zona que defeca, el animal no come esa zona. Obviamente, ¿no es cierto?, esos son, ¿no es cierto? Y el otro inconveniente, por ejemplo, que tú no sabes bien cuánto está comiendo cada vaca. No tiene un control en la nutrición, en la dieta estricto. También el clima, ¿no es cierto?, impone ciertas restricciones. Profe, pero en estas vacas que comen con collares y se les abre el paso del alimento. Sí, pero es que ahí sí, en esa sí, pero es que Ahí se puede dependiendo de qué. En teoría sí, la lechería debería ser así, la lechería sí se controla, porque la lechería no usan pradera natural. Claro. La pradera natural en la lechería, ¿no es cierto?, es Feedlot. ¿no es cierto? No, la pradera natural, ¿qué es lo que es la pradera natural? Campo. O pastoreo. Sí, pero la lechería no usan pastoreo praderas naturales. Por eso. ¿Quiénes usan pastor? ¿Quiénes lo usan? Pero engorda más que nada. Carne. Cuando hablemos de carne vamos a hablar de eso. En el fondo eso, porque en el fondo sí tiene que ver, porque tú en ellos no influye en la dieta, porque ellos eligen qué plantas se comen y qué plantas no. Son selectivas. En cambio, en la lechería, cuando usan pradera,
son praderas mejoradas. Puede ser, no usan alfalfa, pero usan, por ejemplo, trébol blanco. Entonces son praderas de trébol blanco. Entonces sí se controla más. Pero lo que no se controla son las variaciones que están dentro de la pradera, que son lo que acabamos de hablar. ¿No es cierto? Si nieva, se quema todo, hay helada, se quema el pasto, crece menos y llevan ciertas variaciones. Por lo tanto, para épocas de escasez, ¿no es cierto? El hombre desde hace muchos años, cientos de años, hasta miles de años, ¿no es cierto? Decidió, ¿no es cierto? Las dos básicas son el ensilaje, que va a ser silo, y el heno. Son las más usadas en todos los campos y es la que vamos a hablar de lo que más o menos lo que se usa acá. De las fases y todas las cosas que tienen que ver. Vamos a hablar con el ensilaje. El ensilaje yo creo que todos lo han visto, ¿no es cierto? O todos lo han sentido el olor, que es cuando van al campo y tienen ese olor a vinagre. Ese es el fondo del silo y eso es una forma antiquísima de conservar el alimento. Y nosotros lo usamos también de miles de años atrás. Todo lo que se usa. ¿No es cierto? Y nosotros si lo seguimos usando, los pepinillos, todo lo que es escabeche con vinagre, en el fondo es la forma de conservación del silo. Es como ese mismo concepto es. Lo mismo que todo lo que es en vinagre, ¿no es cierto? Es lo que se hacía. ¿No es cierto? Entonces el ensilaje es un forraje verde, ¿no es cierto? Que se basa en procesos químicos y biológicos, una fermentación, ¿no es cierto? Y cantidad, ¿no es cierto? Para hacerlo tiene que tener cantidades de hidratos de carbono lo suficientes para que haga la fermentación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No todos los pastos se pueden ensilar. Son los pastos ricos en azúcar. Ese es como el concepto, ¿no? Por lo tanto, que se puede ensilar más de una cosa, pero ¿qué es lo que más se ensila? El maíz. Y el maíz, ¿no es cierto?, tiene alta cantidad de azúcar. A eso se refiere, ¿no es cierto?, con lo que quiero decir. Ya, esto no puede ser cualquier fermentación. La fermentación que nosotros buscamos es una fermentación anaeróbica. La fermentación aeróbica es la pudrición. ¿No es cierto? Entonces la conservación se realiza obviamente por un medio húmedo, que es la planta recién cortada. ¿No es cierto? Debido a la formación de ácidos que se van a formar por los mismos azúcares, que eso van a actuar como conservadores. Y, ¿no es cierto?, un valor nutritivo muy similar al forraje original. Hay pérdidas. ¿Se acuerdan qué pérdida hay? Esto lo sacan acordándose a mí me lo pasaron en biología. ¿Cuáles son las enfermedades carenciales de vitaminas que tenemos? C. ¿Qué pasaba cuando falta la vitamina C? Bien. ¿Y cuál otra hay? Esa pierde color. Eran los navegantes. Los navegantes usaban esta misma forma para llevar alimentos. Llevaban todo en vinagre. Y les da escorbuto porque se pierde vitamina C. ¿Qué otra cosa perdíamos? ¿Qué otra enfermedad carencial? ¿Se acuerdan? La vitamina A. ¿Qué producía primero? Ceguera. La primera. Después si este ciego sí cae, pero primero ceguera nocturna. Y después la ceguera completa. Luego son más. ¿Ya? Eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay ciertas vitaminas y cosas que se pierden. Pero dándole otro tipo de alimento que nunca es ensilaje solo, ¿no es cierto? A las vacas no les pasa nada. Porque no es lo único que se alimenta. Ya las ventajas, ¿no es cierto? Que el producto final presenta mínimas diferencias con el forraje verde, ya les expliqué cuáles son las mínimas, ¿no es cierto? Este proceso es bastante independiente de factores climáticos. Esta es diferencia del heno, porque el heno, cuando ustedes están haciendo el heno y les llueve, se les echa a perder todo el pasto.
Entonces sí hay una dependencia climática. Por lo tanto, esta sí se puede hacer, el silo sí se puede hacer en regiones lluviosas. En Chiloé, por ejemplo, no se hace heno. Por darle un ejemplo así. No se hace heno porque tú no puedes estar, no sabes cuántos días seguidos sin llover van a existir. A no ser que lo sean máquinas, pero lo normal es que no se vaya. Entonces, ¿no es cierto? Lo que se hace es silo. Es poco el heno, generalmente el heno lo compran, como ellos dicen, en el norte. Concepción, ¿ya? Ellos lo compran ahí. ¿Ya? Por dar un ejemplo. Permite equilibrar, ¿no es cierto?, la desuniformidad, ¿no es cierto?, de forraje que se presenta en el año. En invierno baja la producción de pasto, sobre todo los que están en pastoreo, y se puede suplir con lo que tú guardaste, silo. Y esto permite balancear la ración frente a pastoreos deficitarios. Permite esperar el piso, ¿no es cierto?, de la pradera. Esto es la mayor pérdida. ¿Cuándo es la mayor pérdida? Cuando se pastorea, cuando llueve y tiran los animales. ¿Los has visto que se entierran y ahí no crece más el pasto? Ya, es como esas cosas que en el fondo permite después de una lluvia por lo menos aguantar 1 o 2 días para que esa agua se absorba en forma natural, ¿no es cierto? Y ahí se soltar a los animales al pasto. ¿No es cierto? Conservar forraje difícil de nidificar, como el maíz. ¿Por qué es difícil de nidificar el maíz? No es que sea imposible, pero todos conocen, ¿no es cierto?, el maíz, ¿no es cierto?, la coronta de choclo, ¿no es cierto?, que se deshidrate, cuesta mucho. Por eso, ¿no es cierto?, el método de conservación mejor que se adapta a cultivos con maleza, eso es verdad, no tiene riesgos de incendio porque es húmedo, y luego de las pasturas presenta menor costo que el heno en general. Igual de repente pasa incendio en los ciclos por la fermentación aeróbica que se genera en la... Sí, pero cuando está mal hecho. Claro. Porque se calienta. Sí, pero raro sí, pero pero si está bien hecho, no es como el heno. No hay oxígeno porque se prende. Sí, pero si hay oxígeno porque se mete oxígeno. Sí. Si vaya a ver ahora voy a explicar cómo las cosas. El forraje, ¿no es cierto?, se cosecha, ¿no es cierto?, en una máquina, se corta y se pica. Generalmente la máquina corta y pica al tiro, ¿no es cierto?, el forraje, y se lleva a donde se va a hacer el silo, que hay distintos tipos de silo, que vamos a hablar ahora también, tipos de silo. Esta masa verde, ¿no es cierto?, se tapa, se tiene que tapar, porque tiene que ser anaeróbica. Ya, todos ustedes siempre van a Talagante. Y cuando van por la carretera, ¿han visto una lechería? Ya, y tienen, ¿no es cierto?, siempre un plástico, ya, siempre tienen que estar tapados con plástico. No conozco silo, conozco silo. Sin plástico sí hay. Son los más caros, pero sí hay sin plástico. Pero, ¿no es cierto?, se puede hacer con eso y con los neumáticos, es como lo típico. Y más o menos en 4 o 5 semanas se concluye el silo. Y existe, como dijo su compañero, una etapa aeróbica. ¿Por qué? Porque yo corto el pasto, lo coloco, ¿no es cierto?, lo tapo, pero igual va a quedar aire ahí. ¿Estamos de acuerdo? No, es imposible sacar todo el aire. Entonces, la etapa aeróbica, ¿no es cierto?, que es el remanente, va a ser consumido por parte de las células vegetales que aún están vivas. Y ahí, como dice su compañero, aumenta la temperatura. Pero esta etapa, si está bien hecho, tiene que durar poco. ¿No es cierto?, lo menos posible. Mientras menos dure esa etapa, o sea, mientras antes se acabe ese aire, es lo lógico. Entonces genera agua, energía, ¿no es cierto?, y forma de calor. Esta razón eleva la temperatura en la primera etapa. ¿Hasta cuándo la elevar? Hasta que se acabe el oxígeno. Cuando se elimina el oxígeno, ahí se mueren todas las células. Y se rompen y empiezan a salir todos, ¿no es cierto?, los jugos dentro de la célula vegetal. Y la segunda fase, que es la fermentación anaeróbica, ¿no es cierto?, van a hacer esos azúcares que están ahí, ¿no es cierto?, van a actuar sobre los hidratos de carbono y se van a transformar en una sustancia más simple, que son los ácidos. ¿Qué ácidos? Son dos los principales, el láctico y el acético. El acético es el vinagre. Lo que van a acidificar a tal nivel que va a poder conservar el forraje.
Por lo tanto, ¿no es cierto?, predomina una, ¿no es cierto?, fermentación ácida, láctica, ¿no es cierto?, que ahí van a tener un buen ciclo. Ya, ¿cuáles son las consideradores? Alto rinde, ¿no es cierto?, por materia seca de unidad, por eso el maíz es como lo básico, alto valor nutritivo, y el componente vegetal que facilita el proceso, que es el hidrato de carbono. Ojo que el maíz que se usa acá esto es, ya, cuando uno compra semillas, legal estoy hablando, ¿no es cierto? Es un mundo, ustedes van a Pioneer, ¿no es cierto?, y quieren comprar, para comprar, hacer silo, por eso me acordé, ¿no es cierto?, te venden, si quieres hacerlo que crezca en 4 semanas, tenés para 4 semanas, y en 4 semanas está gigante, o sea, son más caras, pero si te atrasaste por ese motivo, ¿no es cierto?, y querés que sea un cultivo más rápido, si compráis la más barata se demora 12, 14 semanas en llegar, o sea, es un mundo la semilla, o sea, si uno se empieza a meter en el mundo de la semilla, cosa que no lo voy a hacer para ustedes, ¿no es cierto?,